¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Ray Arellano y bueno, en este día con una entrevista más con mi gran amigo, el señor Adolfo Ramos. ¿Cómo estás, Adolfo? Todo bien, un placer, Ray. No, el placer de nosotros y bueno, a todos bienvenidos a la comunidad. Recuerden, denle un like a este video, a esta entrevista. Hagan su comentario, dejen su comentario y por favor compártanlo en todas las redes sociales en las que estén, en sus grupos, sobre todo el día de hoy que tenemos a Adolfo. Él es ahorita nos va a hablar un poquito más él, pero él es salvadoreño, una persona que tiene una historia tremenda referente a el crecimiento, las cosas que pasó cuando era niño, ahora en su etapa como empresario y bueno, también ahora en su etapa nueva como escritor de libros. Escritor de libros, sobre todo, entonces, compártanlo en todos los grupos salvadoreños porque tenemos cosas muy interesantes que platicar con el buen amigo Adolfo. Adolfo, para empezar toda esta plática, ¿quién es Adolfo? Bueno, Adolfo es un ser humano muy especial. Soy salvadoreño, emigré a este país y me he hecho infinidad de cosas que me apasionan. He tenido la oportunidad de hacerme acompañar de muchas personas muy importantes, claves en mi vida. Y gracias a Dios me considero una persona muy afortunada, una persona muy, muy especial. Qué bien, qué bien. Creo que de alguna manera, pues todos somos muy especiales, ¿no? Simplemente es que cada uno tenemos un talento, un don, y es simplemente aprender a hacer habilidades, aprender habilidades para que esos dones, esos talentos se potencialicen. Hay una parte muy importante en tu vida, de joven, de niño, que me gustaría que lo compartas aquí con la gente de Somos la Diferencia y háblanos un poquito de tu parte del guerrillero. De mi niñez, sí. Bueno, la verdad es que cuando yo estaba muy pequeño, a la edad de 9 años, yo soy originario de Morazán, soy originario de un municipio que se llama Meanguera. Y Meanguera, por la misma ubicación geográfica de montañas y todo lo que es el norte de Morazán, nosotros en Meanguera, especialmente en mi cantón, fuimos en los primeros meses, digamos, en 1980 fuimos uno de los lugares donde la guerrilla llegó, se posicionó y producto de esas circunstancias, nosotros los que éramos de ese cantón, en los caseríos inmediatos, tuvimos que involucrarlos en lo que fue en el conflicto armado. Y después de todo eso, pues el conflicto duró 12 años y durante esos 12 años nosotros tuvimos participación directa e indirecta en todas las actividades que se dieron en todo el escenario militar y político de esa fecha. Mi vida empieza ahí, pero eso de pasar todos esos años en el conflicto y de vivir esa experiencia me ha hecho un ser humano más consciente, un ser humano más puedo decir, apasionado por la vida, porque Dios me dio la oportunidad de vivir y contar mi experiencia. Y ahora que estoy escribiendo este libro, lo vamos a publicar primero Dios en las próximas semanas, me siento bendecido porque partiendo de donde vengo en los años 80, todo ese proceso que se vivió a la guerra, salir victorioso en la guerra y después emprender tantas otras cosas ya después de la guerra, ha sido para mí ha sido, puedo considerarlo como algo muy privilegiado. Una parte importante, una cosa curiosa, que, bueno, yo tuve la oportunidad de ayudarle a poner mi granito de arena en la publicación del libro y al momento de estarlo editando veo que no necesariamente tú estuviste o te alineaste a las fuerzas de la guerrilla, sino de alguna manera prácticamente fue algo obligado. ¿Es así o en realidad fue una decisión propia? Bueno, la realidad es que cuando la guerrilla llega a nuestra comunidad, nosotros no teníamos ni idea. Nosotros nos dedicábamos a los trabajos agrícolas y de repente, como lo escribo en mi libro, viendo actividad, cosa que no era normal. Y fuimos viendo personas que no eran de nuestro caserío, de nuestro cantón, y también miembros de nuestra comunidad que andaban armados.
y de alguna forma exigían que las personas se incorporaran a ese movimiento Te interrumpo un momentito ahí. Ajá. La sociedad, la comunidad, como le llaman en El Salvador, los cantones, los pueblos, era gente que realmente tenía la necesidad de rebelarse ante la situación socioeconómica, o como dices tú, fue alguien más que vino y de alguna manera los invocó a que se unieran a la guerra. ¿Cómo estaba la situación en ese Bueno, momento? la realidad es que la situación política o económica del país estaba pasando por una situación bien difícil, precaria. No teníamos las mínimas condiciones de oportunidad de expresión. Igual en la parte, no había ningún tipo de libertad de asociación. El gobierno y los cuerpos de seguridad mantenían un asedio constante contra, vamos a decir, contra entidades, por ejemplo, sindicatos, de todas las organizaciones de campesinos, maestros, médicos y diferentes industrias que por alguna razón y otra estaban sindicalizadas. Ahora, si vamos a hablar de los cantones y caseríos, creo que nosotros los dedicábamos a actividades que no tenían absolutamente nada que ver con cosas políticas. Los dedicábamos a lo que es el trabajo agrícola, a mantener y dar pues vida a lo que hacíamos, sembrar maíz, el maguey en Morazán, que era lo que nosotros producíamos para vivir. Siento que hay una cosa, o sea, siento que lo que se vivía en la parte urbana, lo que se vivía en la parte política, económica, nos afectaba, pero no nos afectaba tanto. Nosotros podíamos continuar con nuestras actividades. Ahora, cuando la guerrilla llega a nuestros cantones, la guerrilla sí exige. La guerrilla exige a los campesinos que se unan, exige que colaboren y tenía que colaborar con todo. Está hablando maíz, ponía a disposición los bienes de la familia para que ellos pudieran ayudarse, ¿no? Ahora, en el momento de que ellos creían conveniente, no estaban limitados simplemente a ayudarles, también tú tenías que participar directamente. Y si por algunas circunstancias no participabas, también tenías represalia. Inclusive eso te podía costar tu vida o la vida de un familiar. O sea, era difícil para los residentes de mi lugar. Y yo creo que en todos los lugares a nivel nacional que la guerrilla llegó y se posicionó. La mayoría de familias creo que estaban, especialmente en el campo, estaban muy ajenos a lo que se vivía en la capital o a lo que se vivía en la política nacional. Nosotros simplemente de un día para otro los vimos en las circunstancias que nuestras comunidades fueron invadidas por la guerrilla, obligan a los jóvenes y a las familias a incorporarse. Después de eso los vemos en la encrucijada de que el gobierno viene y nos ataca a nosotros. O sea, entonces, algo bien adverso que de un día para otro cambió. Hay una parte importante aquí, bueno, para toda la gente que nos está viendo, repito, por favor, denle un like a este video, sobre todo si son gente centroamericana, salvadoreña, hondureños, gente que de alguna manera se vio involucrada en este movimiento armado en los años 80. Años 80. Ok, Adolfo, entonces vamos a entender, y ojalá que haya gente joven que nos esté viendo por acá. Hay que entender que en los años 80 se vivía una situación política mundial muy diferente a la que vivimos ahora. Estábamos en plena Guerra Fría, había dos bandos, los americanos y la Unión Soviética. Todo el mundo estaba en espera de en qué momento se empezaba la guerra nuclear y la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y no había redes sociales como las que tenemos hoy. Entonces imagínate vivir como le llaman en El Salvador, ¿no? Cantones, pueblos alejados de las comunidades grandes de la urbanización. Obviamente era algo totalmente diferente y bueno, es entendible, ¿no? De que ustedes no estuvieran tan involucrados en la parte socioeconómica del país y política del país. Pero dime una cosa, ahora ya después de que ha pasado tanto tiempo, ¿cuál es el balance que personalmente obtienes tú de todo el proceso de la guerrilla? ¿Fue algo positivo que se les haya involucrado a ustedes como campesinos? ¿O cuál es tu balance final?
Bueno, mi balance de todo de los 12 años de conflicto y de todo lo que se vivió previo a ese conflicto. La verdad es que nosotros en los años 70, vamos a hablar 70 especialmente, y quizás a principios de los años 60, nosotros vivimos en dictaduras militares. Las dictaduras militares eran regímenes completamente represivos, donde no había ni la mínima oportunidad de expresión, de organización, de asociación. Entonces todas esas cosas como que fueron abonando para que los sindicatos y las otras organizaciones políticas fueran creando las condiciones y fueran de alguna forma levantando al pueblo para lo que después fue el conflicto. Ahora, lo que yo puedo decir es que nosotros, cuando hacemos un análisis del costo humano, del costo material y de todas las consecuencias que se vivieron en la guerra y lo que hoy estamos viviendo posguerra, podemos decir que de alguna forma sí se abrieron condiciones. Por ejemplo, el país de alguna forma empezó, después de los acuerdos de paz, un proceso democrático donde la asociación política y la participación directa, especialmente de la izquierda, de la FMLN, que era el que luchaba, pudo reinsertarse a la vida civil y a la vez tener participación política. Ahora, los costos fueron grandes. Estamos hablando de infinidad de decenas de muertos, miles de personas muertas y miles de personas desaparecidas. El país nunca volvió a ser igual. Entonces, cuando yo he tratado de hacer una conclusión y dada la condición geográfica de El Salvador, dada la situación en que vivíamos en esa fecha, veo bien difícil de que la derecha en El Salvador, igual los militares en El Salvador, solo hubieran creado los espacios que hoy tenemos a través de la presión simplemente política. Siento que la vía de la fuerza militar forzó a estos dos grupos, tanto a los militares como a la derecha, a sentarse y a crear las condiciones para que la democracia entrara a nuestro país y nosotros pudiéramos tener algún entendimiento y comenzar a trabajar. Ahora, lo que sí te puedo decir, las condiciones económicas no mejoraron. La pobreza sigue igual o peor. La marginación de los campesinos y todo lo que es estructura para las zonas rurales, todo eso continúa igual. Hemos visto en estos últimos años que los gobiernos han empezado a trabajar, ¿no? Pero la realidad es que es bien difícil hacer una medición bien real. Puedo decir de que la guerra trajo grandes estragos y fue un costo humano grande, un costo material grande. El país quedó destruido, las familias salvadoreñas quedaron destruidas, la inmigración en El Salvador fue grande y trajo consecuencias que aún no los podemos recuperar en el país. Entonces, cuando medimos beneficios del conflicto, lo que se ganó, plus lo que perdimos y plus lo que hasta hoy estamos padeciendo, es bien difícil de poder crear una determinación. Pero lo que sí te puedo decir es que la guerra creó condiciones y abrió espacios para la democracia en El Salvador. Sobre todo porque, bueno, el presidente Bukele de alguna manera es un resultado de todo lo que se vino trabajando desde la guerrilla, ¿no? O sea, del conflicto armado. De otra manera, quizás hubiera sido difícil que una persona contraria al poder llegara a la silla presidencial. ¿O cómo lo ves tú en la situación actual de El Salvador? Bueno, después de los acuerdos de paz, cuando el FMLN, nosotros los incorporamos a la vida civil, entregamos las armas y el país empieza a abrir oportunidades y espacios de organización. Entonces, en todo ese proceso, el FMLN como partido político acompaña al partido en el poder, que era Arena, ¿no? Y el FMLN después de 1992,
En todos esos años, ellos estuvieron en la asamblea, estuvieron participando en todas las elecciones. O sea, el país empezó a encontrar el punto de entendimiento. Eso se mantuvo y se ha mantenido. O sea, el orden constitucional del país no se ha roto después de firmados los acuerdos de paz. Ahora, que los resultados del desarrollo y del ataque a las necesidades más grandes como país no ha sido lo suficiente y no ha llegado a las familias o a los sectores que más lo necesitan. Ahora, lo que sí te puedo decir es que con 4 gobiernos de Arena, 2 del FMLN, y hoy con el nuevo gobierno de Bukele, que es parte de Nuevas Ideas, yo siento de que El Salvador, a pesar de todo ese momento oscuro que vivió, hoy después de la posguerra hemos logrado un nivel de superación de toda esa adversidad que vivimos en los años 80. Y creo que el mejor legado que le podemos dar a las generaciones nuevas es que logramos ponernos de acuerdo, logramos parar las balas y hemos venido trabajando en cuanto a fortalecimiento de la democracia. Y producto de estos acuerdos es que ahora tenemos al presidente. El presidente Nayib Bukele llegó a la presidencia producto de una elección libre, democrática. No hubo necesidad de tirar un tiro, no hubo necesidad de hacer absolutamente nada que pusiera al país en una situación adversa. Todo esto ha sido una transición ordenada hasta el momento hasta el día de hoy, y lo cual yo lo veo muy ejemplar, porque hemos logrado poco a poco ir enfocándonos y ir mejorando lo que haya que mejorar. Entendemos que El Salvador es un país pobre, un país donde hay infinidad de necesidades y un país donde la clase política es corrupta. Y dentro de eso no hay excepción. Y la corrupción ha sido uno de los males más grandes que hemos tenido en el país, de por siempre. Entonces, espero hoy que tenemos nuevo presidente y tenemos nueva asamblea, que se pueda crear ese cambio, porque eso ha sido todo lo que es el proceso de campaña de este nuevo partido. Crear condiciones para que el país salga adelante. Y yo tengo fe, tengo esperanza que sí lo vamos a lograr. Una cosa que quiero mencionar, me parece muy importante, yo soy mexicano y bueno, yo sé que de alguna manera yo no me quiero involucrar tanto en la política de un país ajeno al mío, pero también de alguna manera sabemos que viviendo, sobre todo aquí en California, la comunidad salvadoreña es amplísima. Yo tengo muchísimos amigos como tú, salvadoreños, compadres incluso de gente de Salvador. Y como yo siempre lo digo, o sea, uno de mis propósitos en la vida es ayudar al hispano que vive en Estados Unidos a que vivan mejor, a que tengan mejores ingresos y finalmente a que, que sean mejores seres humanos, en pocas palabras. Volviendo al tema de los años 80, en aquellos tiempos había la ideología marxista social comunista y había la parte de Estados Unidos con su capitalismo. Lo que yo recuerdo haber visto por ahí en el libro influyó, y tú sabes que yo con mi comunidad hablo mucho acerca de mentalidad, de creencias. ¿Qué tanto influyó en ti el hecho de que, como lo comentas en el libro, prácticamente se adoctrinaron a la gente para que creyera en esa revolución, en ese conflicto armado? ¿Qué tanto afectó en ti, en parte positiva y en parte negativa? Bueno, la verdad es que cuando uno está joven, uno siempre tiene esa tendencia de la justicia, de ponerte del lado de la justicia. Cuando a mí me hablan de una revolución, me hablan de que teníamos que crear mejores condiciones para los campesinos, teníamos que luchar por un país nuevo, teníamos que luchar por un país donde se respirara la democracia y viviéramos un grado de igualdad de oportunidades. Eso me motivó a mí. Y después de eso yo tuve la oportunidad de leer el libro de Marx, de marxismo. Igual Marx habla de un montón de eventos históricos que se desarrollan dentro de la sociedad. Y hace bastante énfasis en
en la sociedad abierta, una sociedad de igualdad, donde el capitalista igual el obrero tengan beneficios. En El Salvador no vivíamos absolutamente nada de eso. Era el capitalista con el 100% de beneficios, nosotros los obreros, los campesinos con 0 beneficios. Entonces era una sociedad completamente desigual. Entonces en todo esto yo voy creciendo, voy dándome cuenta, veo modelos, veo personas, veo países que se consideraban como modelos para seguir. En todo ese proceso yo me enamoro más del proyecto de la revolución, dentro directamente a ser miembro del FMLN, y en todo ese proceso soy adoctrinado y aprendo a darme cuenta de que en El Salvador teníamos que luchar, teníamos que vencer a este régimen para poder crear esas condiciones. Entonces, un poco inocente, partiendo de que no conocía verdaderamente la verdadera realidad, pero fuimos adoctrinados, fuimos hechos al grado de pensar de que nosotros habíamos nacido para la revolución y que nuestras vidas, si en ese proceso de la revolución la perdíamos, era consecuencia de un proyecto, era consecuencia de un destino para nosotros, luchar por la revolución y luchar para crear mejores condiciones en El Salvador. Entonces, puedo decirte que eso le pasó a la mayoría de personas, a la mayoría de combatientes. Dejaron todo. Dejamos familia, dejamos tierra, dejamos todo. Y nos unimos a ese proceso. Y en todo ese proceso murieron miles de combatientes. Y bueno, yo a consecuencia de eso fui herido en 1998. Perdí hermanos, perdí a mi papá, perdí tíos, vi jóvenes en los enfrentamientos que teníamos, y teníamos una convicción. O sea, murieran 2, murieran 3, murieran 5, murieran 20, murieran 100, tú no retrocedías. Tu meta era llegar a ese propósito. Y teníamos una plena conciencia que lo que queríamos era cambiar el país. Y para eso no había ninguna consecuencia. Si tu vida estaba de por medio, entregabas tu vida. Y creo que de alguna manera eso te sirvió a lo que es el Adolfo que es hoy, que después de estar de alguna manera apoyando una revolución que iba más bien en contra del capitalismo y todo lo que significaba en aquellos tiempos la ideología, te vienes a Estados Unidos y toda esa filosofía que se te inculcó te hace que te vuelvas ya en Estados Unidos un empresario, y a pesar de todas las circunstancias que vives en Estados Unidos también, siempre vas hacia adelante tratando de llegar a la meta. Platícanos entonces un poquito de lo que es Adolfo hoy ya en la parte empresarial. Bueno, la verdad es que si hago un poquito de memoria de lo que fue los años 80 con el expansionismo soviético en América Latina, a través de Cuba, Nicaragua, y de Nicaragua y Cuba hacia El Salvador, y todo lo que vivimos durante el conflicto, Estados Unidos abastecía y proveía la logística militar al gobierno de El Salvador. Estamos hablando de municiones, armas, todo tipo de logística aérea, todo tipo de infraestructura militar que era usada para pelear contra la contrainsurgencia, contra la guerrilla en los campos en los campos que nosotros teníamos control. Entonces, al grado de ver que la Fuerza Aérea llegaba y desaparecía a pueblos enteros, dejaba caer 4 o 5 bombas de 500 libras en un pueblo pequeño, mirar esa infinidad de personas heridas, mirar esos niños muertos, mirar esas casas destruidas, y cuando tú en tu inocencia decías, ¿cómo es posible? Y cuando nos empiezan a decir de que toda esta logística militar venía de Estados Unidos, nosotros de alguna forma empezamos y fuimos mecanizados para creer que Estados Unidos era nuestro adversario militar. Porque si no fuera por Estados Unidos, nosotros hubiéramos derrotado militarmente al ejército de El Salvador, quizás puedo decirte en los primeros 3 años. La guerrilla tenía una gran
fuerza de beligerancia militar, de infantería, y prueba de eso es que la mitad del territorio está en manos de la guerrilla, ¿no? Pero igual, terminado todo eso y pasando por ese proceso, cuando la guerra termina, empiezas a darte cuenta que existe un mundo diferente. Una cosa era lo que nos decían en la montaña, una cosa era todo ese proceso en la guerra y todo lo que vivíamos estaba exclusivamente materializado para que funcionara en la guerra, ¿no? Después de eso nosotros empezamos a descubrir que existe algo diferente. O sea, que no todo lo que nos decían en la guerra era la verdad absoluta, ¿no? Y empezamos a descubrir nuevos horizontes, familias que vivían acá en Estados Unidos, que hablaban de este país. Después de eso yo en el caso mío muy personal empecé a leer literatura, tuve la oportunidad también de ir a la Policía Nacional Civil, de tener asesores americanos ahí, y empecé a darme cuenta de que por la misma experiencia propia, de que sí, los Estados Unidos tuvieron participación directa en ese conflicto, pero también había algo que se podía rescatar. Y fue así como empecé a leer literatura, empecé a, de alguna forma, a buscar una verdad que estaba escondida y que sentía la necesidad de conocerla. E ir despojándome poco a poco de esa formación marxista que tenía. Uh-huh. Y fui, a la par de eso, fuimos estudiando en el caso mío personal, fui estudiando y hablando con personas que habían vivido en lo que era el modelo marxista. Y eso era, de acuerdo a la experiencia de ellos, eso era completamente horrible. Si en el capitalismo, o si en un sistema neoliberal, o si en un sistema democrático, entre comillas, como le decían en El Salvador previo a la guerra, vivías en una esclavitud y vivías en una situación muy adversa, en el comunismo o en el marxismo era peor. Las dictaduras que se vivían en Europa, Cuba, o sea, tú perdías absolutamente todo tipo de libertad y eras un esclavo en beneficio de esos intereses políticos o económicos. Entonces, creo que eso me ayudó a despertar algún tipo de conciencia y buscar información, conocer por mi propia experiencia y hacer un cambio en mi mente. Sí. En la parte ya como empresario, y tú lo acabas de mencionar, e incluso también en el libro lo mencionas, ¿qué tan importante fue para ti la lectura? Envolverte con otro tipo de ideologías, de otro tipo de filosofías. Bueno, cuando yo vengo a Estados Unidos, me doy cuenta de que Estados Unidos es un país hermoso. Es un país de respeto, es un país donde hay infinidad de oportunidades. Uh-huh. Y de alguna forma empecé a descubrir que muchas de las cosas que en mi niñez había deseado, como tener mi propia, vamos a decir, mi propia hacienda, o tener algo que me diera seguridad financiera, lo podía lograr acá. Y empiezo a conocer esta cultura. Empiezo a mirar de que Estados Unidos es lo que es y su democracia es tan sólida porque ellos han hecho énfasis en lo que es la educación, en preparar a sus ciudadanos, en preparar las condiciones y las instituciones para que ayuden a sus ciudadanos. Y acá el ser humano que quiere lograr algo en la industria que sea, en la rama que sea, si se lo propone y lucha por lo que quiere, lo puede lograr. Entonces, yo no me miraba ajeno a eso, y cuando vengo acá, empiezo a asociarme con algún tipo de personas salvadoreños y empiezo a descubrir en ellos porque ellos pensaban totalmente diferente a lo que yo pensaba. Me refiero, yo todavía venía cuadrado, yo todavía venía un poquito... ¿Con ideas marxistas todavía? Sí, venía contaminado con todo lo que íbamos vivido en los años 80 y 90, ¿no? Pero cuando vengo a Estados Unidos empiezo a leer literatura,
empiezo a encontrarme con mucha literatura de emprendimiento, de empoderamiento y donde se hablaba de que nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar. Y si cambiamos nuestra forma de pensar, somos capaces de cambiar nuestro entorno, nuestros resultados, por absoluto. Entonces, eso poco a poco fue metiéndose en mí y fui creyendo, y en la medida que fui creyendo, lo puse a la práctica y fui logrando muchas cosas en la familia, en mi vida personal. Y eso ha sido muy clave hasta el momento de hoy. Ahora tienes, bueno, antes de continuar con esta pregunta, a ti, querido parte de la comunidad, querido seguidor, si te está interesando, si te está gustando el tema, te está gustando lo que nos está platicando Adolfo, por favor, dale un like, haznos un comentario, déjanos alguna pregunta, en algún momento te la vamos a contestar, y como te lo dije en un principio, compártelo. No importa que seas o que no seas centroamericano o salvadoreño, principalmente si eres argentino y te está gustando, si eres colombiano, mexicano, compártelo en tus redes sociales, porque al final de cuentas, bueno, estamos hablando de la comunidad hispana. Ok, Adolfo, entonces, bueno, llegas a Estados Unidos, ves un mundo diferente, y el Adolfo que está hoy aquí hablando con nosotros es actualmente fundador o creador de cuántas empresas, de cuántas compañías ya. Bueno, yo he trabajado acá, hemos tenido la oportunidad de formar 3 empresas, una en construcción, otra lo que es también relacionada en construcción, lo que es roofing, y hemos creado también, estamos creando y llevamos una compañía pequeña, lo que es real estate. Okay. Entonces, nuestra meta igual es crecer en los Estados Unidos, buscar oportunidades y en la medida que podamos compartir nuestras experiencias con las familias hispanas. Este país nos puede dar acá todo lo que queramos. Es cuestión de que nosotros tengamos la pasión, tengamos el compromiso con nosotros mismos y seamos consecuentes con nuestros sueños. Entonces, en la medida que tengamos eso, este país es el mejor país del mundo para emprender. Aquí es bien compensado y este país es un país bello, porque a pesar de las adversidades, a pesar de todos los retos que hay que pasar, porque tenés que asimilar la cultura, tenés que aprender el inglés, tenés que aprender la moneda y todo eso. La cultura en general, ¿no? Sí, la cultura en general, pero en la medida que vas en la búsqueda de todo eso, lo bonito de este país es que, mira, hay entidades, hay instituciones que te ayudan. Si hoy quisieras emprender un negocio, por ejemplo, de lo que sea, si fuera de construcción, hay infinidad de escuelas que te ayudan a sacar tu licencia. Algunas son gratis, otras tenés que pagar. Y te dan toda la asesoría. Y te capacitan y todo, y te enseñan paso por paso cómo adquirir esa licencia. Después de que has agarrado tu licencia, también esas mismas entidades te dan mentoría de cómo puedes, cómo vas a comenzar. Si necesitas agarrar una licencia, una aseguranza, necesitas agarrar workers' compensation para los empleados. Y, o sea, es una gama de oportunidades y de recursos que están ahí. Es cuestión de irlas siguiendo paso por paso y darte la oportunidad de emprender, ¿no? Entonces, siento que eso es la diferencia y creo que no está limitado para nadie. Está ahí para las personas que quieran echar mano de esos recursos. Y para mí, cada día que voy hacia atrás, yo digo, por ejemplo, en El Salvador, he escuchado de que Estados Unidos invirtió, no sé, $1 billón en logística militar para ayudarle al gobierno a mantenerse durante esos años de conflicto, igual Rusia, Cuba y todo eso. Si nosotros hubiéramos invertido en educar a nuestra gente y todo ese recurso, el país fuera hoy diferente. El país no fuera lo que hoy es, un país intolerante, un país donde las cosas no se arreglan con diálogo, se arreglan a balazos, se arreglan matándose unos y otros. O sea, eso fue el resultado de esta guerra, ¿no? Pero tengo fe, y eso es una de mis pasiones. Por ejemplo, a mí me gustaría ir a Morazán, de donde yo soy, y enseñarle a las futuras generaciones.
El país, El Salvador, es un país donde tenemos 6 meses de lluvia. Es un país en una ubicación geográfica que ahí pues la agricultura se da, la ganadería se da. O sea, el país se puede trabajar en el país si las condiciones se crearan de seguridad, ¿no? Entonces, y enseñarle a las futuras generaciones que no necesitamos emigrar, que podemos trabajar en El Salvador. Porque yo ya lo hice después del conflicto armado. Yo me quedé en El Salvador a trabajar y después decidí venir a Estados Unidos. Lo que te puedo decir es esto: en El Salvador, cambiando lo que vivimos acá, si se crean esas condiciones y si se trabaja en el individuo, en la familia, en el ser humano, y se le da ese asesoramiento, El Salvador también puede crear una economía fuerte, donde los pequeños empresarios, donde la gente pueden emprender y puedan crear un grado de independencia financiero como acá en Estados Unidos. Para vivir bien, sí, ya, vivir mejor, sí. Y bueno, aquí también quiero recalcar algo que acabas tú de decir, o sea, una de las frases que uso yo es momento de emprender. Creo que el momento que estamos viviendo en la actualidad, con todo esto del Internet, el Internet es solamente una herramienta que te va a ayudar a llegar a más personas, pero también es un instrumento de educación si lo utilizas como tal. Entonces, como lo dijo Adolfo, es simplemente buscar las vías correctas para que no solamente te vuelvas más conocedor de algo, sino que busques la manera de que esos dones y esos talentos que tú tienes, los pongas al servicio de las demás personas de una forma de un emprendimiento. Ahora, Adolfo, después de que pasaste todo esto, tu niñez, todo lo que aprendiste, porque de alguna manera fueron enseñanzas que tuviste en esas escuelas marxistas, en la guerra misma, los enfrentamientos, como tú dijiste, ver morir amigos, familiares, y después que te vienes a Estados Unidos y descubres un mundo totalmente diferente y empiezas a emprender, has tenido tu éxito, obviamente. ¿Por qué un libro? Bueno, la verdad es que en el caso mío, muy personal, fui impactado por libros, por personas. Yo al leer esos libros fue que empecé a decir, si estas personas lograron esto, si estas personas fueron capaces de hacer esto, en circunstancias muy adversas a las mías, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero esa literatura la encontré en los libros. O sea, no encontré modelos así alrededor mío. Entonces, esos libros sembraron en mí una semilla y a la vez como una pregunta: ¿qué puedo hacer? Y mi libro igual tiene el mismo propósito. O sea, yo no nací en cuna de oro, yo nací en situaciones adversas. Yo aprendí a leer a la edad de 14 años y aprendí a leer en la guerra. Entonces, y yo en el presente he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas personas y me dicen: no, pero es que tú tienes buena suerte. No, pero es que tú estudiaste. No, pero es que tú tal vez tuviste un padre que te enseñó. No, pero es que tú tuviste quizás la influencia de alguien. No, nada de todo eso. Yo tuve la bendición de ir a una biblioteca, empezar a leer literatura de emprendimiento, empezar a leer literatura que me ayudara a mí a encontrarme a mí mismo, porque cuando yo salgo de la guerra, igual salgo con ciertos puedo decir, complejos de la guerra. Entonces, y cuando yo empiezo a leer literatura, empiezo a encontrarme a mí mismo, empiezo a leer muchas de las cosas que yo tenía ahí rezagadas, pero que no las podía de alguna forma conectar en algo muy práctico, muy físico. Entonces, un libro es bien importante, porque puede hacer que otras personas hoy en el presente encuentren una literatura, encuentren una razón que conecte lo que ellos quieren hacer. Y mi libro puede hacer que sea clave, porque la realidad es esto: todos en la vida tenemos adversidades, y las adversidades se manifiestan en diferentes aspectos, pero los libros están ahí porque muchas personas ya vivieron lo que nosotros estamos viviendo, y los libros te dan una lección
de qué puedes hacer en diferentes momentos. Eso es lo bonito de los libros. Yo por eso tuve el deseo y la pasión de escribir mi libro. Y gracias a Dios de haberte encontrado a ti, porque tú has sido clave en todo esto. La verdad que escribir un libro necesita disciplina, necesita sentarse, necesita de alguna forma sacar lo que eso que tú quieres escribir, que está dentro de ti, y plasmarlo ahí en un papel y irlo haciendo, ¿no? Pero los libros para mí son clave, fueron clave y seguirán siendo clave, porque es la única forma de plasmar en un libro una experiencia, y esa experiencia puede ayudar a otro. Y esa es la razón por la cual yo hice el libro. Qué bien. Y bueno, así como me estás dando las gracias a mí, yo también de alguna manera quiero agradecer a nuestro querido amigo Víctor, que bueno, la historia es larga, pero yo conocí al buen Adolfo por medio de nuestro amigo que también es salvadoreño, Víctor Recinos. Sí. En ese tiempo estábamos en un emprendimiento y ahí fue donde lo conocí. Y me acuerdo que Víctor fue el que me habló y me dijo, oye, ahora que tú estás haciendo este emprendimiento, ayudando a gente a escribir su libro, Adolfo quiere escribir su libro, hablé contigo y bueno, llegamos a un acuerdo muy, muy bueno en cuestión de escribir el libro y empezamos a trabajar inmediatamente. Es muy bonito escuchar lo que estás diciendo porque yo sé que has tenido un éxito, tus compañías son exitosas y de alguna manera parte de ese éxito decirlo aquí a la cámara que ha sido en base a leer, y creo que la comunidad hispana nos hace falta mucho entender que es no sé, no es rutina, pero es un hábito bastante que te paga muy bien cuando tú te aprendes a leer y a leer algo que te aporta a ti, ¿no? Otra cosa que me gustó y que la quiero recalcar, que tú dijiste que te empezaste a descubrir tú mismo. Y bueno, tú sabes que yo también tengo un libro que se llama Misión Conciencia. Sí, lo he leído. Y siempre lo he dicho de que puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no te conoces a ti mismo, no vas a tener éxito. Entonces, de verdad, te admiro y qué bueno que lo mencionas de esa manera, de que es primero conocerse a uno mismo. Ahora, una vez que sale el libro, que por cierto, aquí vamos a poner, el libro se llama Guerrillero, de Adolfo Ramos, está ya saliendo próximamente en Amazon. Y bueno, pues después de este libro, ¿cuál es tu perspectiva de la vida? Mencionaste que querías apoyar a las comunidades, a la gente joven de El Salvador. ¿Vas por un ideal político? ¿Vas por un ideal de servicio a la comunidad? ¿Qué es lo que viene para Adolfo? Bueno, fíjate que por una razón y otra, yo siempre he estado ligado a la política. Y me gusta la política, porque la política es servicio. La política es ayudar a los demás. La política es un instrumento de poder llegar más allá de lo que tú puedes con tus recursos personales. Ahora, yo me veo, siento una pasión por ir a mi comunidad, ir a Morazán, a mi Anguera, empezar a trabajar con los jóvenes, empezar a trabajar con los niños y decirles de que ahí en esos lugares donde ellos están, ahí hay que levantar empresas, hay que levantar edificios, hay que levantar estructura, de todo tipo de estructura. Y que todo eso es posible si ellos lo creen. Porque todo empieza creyendo en lo que tú estás haciendo. Ahora, también si se me da la oportunidad de servir a través de participar en la política, lo haría. Porque siempre me ha encantado. Pero yo creo que si haría la política, la haría por servicio igual. Porque una de mis metas principales, terminada la guerra, es que yo iba a buscar la independencia financiera. Yo iba a buscar volverme financieramente estable para no ser víctima ni de cualquier circunstancia. O sea, la política, tú participas porque quieres ayudar. Lo que hemos visto en los últimos 30 años y quizás
antes de eso, es que la gente entra pobre a la política y salen ricos en la política, o sea, van a robar. Y eso no es posible. Yo no me veo, no sé cómo, por decirlo, un presidente se puede robar el dinero el dinero que está, vamos a decir, presupuestado para construir un hospital. O sea, ¿cómo un ministro puede robar el dinero de una calle que va a ser de máxima oportunidad para conectar a dos comunidades y crear desarrollo y oportunidades? Yo no puedo pensar como un político puede ir y se roba el dinero de un ministerio, por ejemplo, de educación, donde va a beneficiar a miles y a miles de niños. Entonces, mi pasión por ayudar en la política es entrar, trabajar y servir. Imagínate, si no lo lograra en la política, por alguna razón, que mejor decidiera yo participar directamente con mi tiempo ayudando a los niños, con mis recursos, con mi propio trabajo, ¿no? Igual lo haría, porque mi pasión, yo siento que en El Salvador no nos han enseñado a pensar en grande. En El Salvador nosotros crecimos con una desinformación de cosas que se podían hacer. Y cuando digo desinformación es porque nunca nos dijeron de que nosotros éramos capaces, al menos a mí. O sea, no necesitábamos entrar en una guerra. Es ahí donde yo hago. Ahora, es ahí donde yo hago y tengo un poco de conflicto. Cuando hablamos la historia reciente de El Salvador, posguerra y en la guerra, ¿no? De que si se mejorara la pobreza que haríamos en El Salvador, no necesitábamos matarnos. Porque ahora hay más pobres de lo que había en los años 80. Entonces, la pobreza no se ha disminuido. Se han creado condiciones políticas, sí. Podés participar y todo el mundo puede participar. Ahora, pero yo me veo, retomando la pregunta que tú me hiciste, yo me veo participando, ayudando, donando mi tiempo, y es una de las cosas que quisiera hacer antes de morirme. Me voy de acá a Estados Unidos, me voy para allá y donar un tiempo. Puede ser 10 años, 15 años o 20 años, hasta donde Dios me permita. Eso es uno de mis deseos. Qué bueno, felicidades. Y bueno, de nuevo, el libro de Adolfo Ramos sale el fin de semana del 22, ¿no? Estoy mal, sí, 22 de marzo. Correcto. El libro se llama Guerrillero. Por aquí por abajo, en la descripción de este video, te voy a dejar también el enlace para que vayas de inmediato a comprarlo. Sobre todo, si es gente salvadoreña, pero de verdad, la historia de este hombre te va a tocar porque tiene mucho drama, tiene cosas graciosas. Voy a mencionar los famosos murciélagos ahí que le atacaron y no se volvió Batman, pero más o menos. Pero bueno, tiene mucha enseñanza, tiene aprender ahí de que a pesar de las condiciones, un ser humano que cree en él y que cree en la misión que está cumpliendo, lo va a llevar a cabo como no importa las situaciones que se presenten. Entonces, bueno, te invito a ti, amigo, que estás viendo este video, a que, primero que nada, a que nos des un like, que comentes y que compartas en tus grupos, en tus redes sociales, y después obviamente que vayas y agarres el libro del buen amigo Adolfo en Amazon. Adolfo, te agradezco muchísimo. Un placer, Rey, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre te recuerdo que si tú y yo estamos de acuerdo en la forma de pensar, ¿sabes qué? Tú y yo somos la diferencia. Cuídense, bye.